se han convertido en nombres. ¿Pero existe algún patrón? ¿Hay algún paradigma o proceso mental para crearlos? ¿O son totalmente aleatorios? Pues bueno, lo más rápido, fácil y productivo es acortar el nombre. Bernardo, Berni o Ber. Leonardo, Leo. Alberto, Albert. Hay procesos fonéticos realmente curiosos que solamente se dan en este ámbito de la lengua. Por ejemplo, es frecuente que los sonidos s y z cambien a ch. Ignacio, Nacho. Lázaro, Lacho. Tránsito, Tacho. María Jesús, Chus. María José, Che. Como se puede ver también en estos ejemplos, el primer elemento del hipocorístico suele estar presente también al principio del nombre original o más rara vez en la mitad, mientras que el último elemento suele coincidir en ambas formas. Luego, por otro lado, el sonido suele darnos hipocorísticos con Francisco, Paco o Pancho. Alfonso, Poncho. La estructura del hipocorístico suele ser C, V, C, V, o sea, consonante vocal, y suele ser paroxítono, o sea, de acentuación llana. A veces se le suele añadir un diminutivo, Ito, Iño, Cho, de origen euskera, Juan, Juancho. Pueden simplemente abreviarse, Candela, Cande. Pueden abreviarse, pero además unírsele un sufijo, como Ramón, Moncho. Muchos de ellos surgen por imitación del lenguaje infantil. Guillermo, Willy. Rosario, Charo. Gregorio, Goyo. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Aunque se puedan buscar patrones, organizarlos y clasificarlos, es un aspecto de la lengua en el que es muy difícil buscar leyes o paradigmas. Y estoy totalmente segura de que encontraréis casos en los que todo lo que os acabo de decir no se cumpla o incluso se contradiga. Porque la lengua la hablan las personas, y las personas están muy lejos de ser exactas. Pero para terminar quiero explicaros un caso en particular, que era el que más me volvía loca cuando era pequeña porque no lo entendía, y que me sigue pareciendo el más fascinante. Santiago, Jacobo, Jaime, Yago, Tiago y Diego son el mismo nombre. Bueno, en realidad no, pero tienen el mismo origen. Fascinante. Santiago, Jacobo, Jaime, Yago, Tiago y Diego son el mismo nombre. Bueno, en realidad no, pero tienen el mismo origen. Jaime, Diego y Yago vienen de la misma palabra. Es que te lo cuentan y no te lo crees. Pero ¿y lo bien que vas a quedar mañana cuando se lo cuentes a tus compis de trabajo, qué? Aunque bueno, lo que os voy a contar no es realmente un caso de hipocorísticos, sino más bien del origen de los nombres. Pero aún así creo que es muy curioso y que os va a molar. En acadio, la lengua semítica que hablaron los asirios y babilonios allá por el segundo milenio antes de nuestra era, existía un nombre que era Yaqub El, muy similar al nombre de Superman. Soy Kal-El de Krypton. ¿Casualidad? No lo creo. Y también existía una variante que era Yaqub Baal. El y Baal eran dos nombres para un mismo dios, o dioses muy próximos. Su significado era el protegido de El o de Baal. De esta lengua pasó al hebreo Jacob. En realidad, como el hebreo también era una lengua semítica, no sabe si tomó el nombre del acadio o en realidad es un nombre anterior a ambas lenguas que tuvo resultados diferentes en cada idioma. Pero sí que es interesante ver que en el Génesis se le otorga al nombre una etimología popular y dicen que viene de Yabek, que significa talón, o sea, el talón de él o de Baal. Pero bueno, de aquí pasó al griego Jacobos en la primera traducción de la Biblia, y fue de aquí de donde lo tomó el latín y cuando surgió la forma Jacobus. Y ahora empieza lo bueno. Jacobus, tal cual el nombre latino, dio lugar a Jacobo. Es una evolución evidente y lógica. Aunque también es verdad que no sigue los procesos de evolución fonéticos mayoritarios del latín al español. Pero bueno, parece ser que en Occitania, la parte más al sur de Francia, surgió la variante Jacomus. El cambio de B a M es bastante común fonéticamente. De hecho, en japonés la palabra samurai era antiguamente saburai, porque en realidad la M y la B son ambas bilabiales, por lo que articulatoriamente tienen puntos comunes. Este Jacomus presumiblemente pasaría a Jacmo y luego a Jaime. El nombre en occitano y francés sería James, que es el que luego tomó límites. Pero también se dio otra fórmula. Se perdió el final. O sea que de Jacobus se perdió la última sílaba y dio lugar al nombre Yago, en algunos sitios escrito con doble L. Y ahora vamos a ver qué pasa con la otra variante, Santiago. En realidad, si lo vemos con perspectiva, es muy fácil. Jacobus era el nombre latino, como ya hemos dicho, pero era un santo, así que vamos a ponerle su título delante, Santus Jacobus. Y ahora lo juntamos, Santiacobus. Fácil, ¿verdad? De unir el título con el nombre, surgió un nuevo nombre, San Jacobo, que posteriormente evolucionó a Cachopo. ¡Que no!
Santiago. Pero no todo el mundo se olvidó de que ese San era un título, así que decidieron separarlo, pero lo separaron por otro lado. Santiago. Aquí tenemos la versión portuguesa, Tiago. Aunque es rara, no es desconocida en España. Y no sé si en Latinoamérica se usa o no. Pero esto no acaba aquí. Y es que ese Tiago, muy probablemente, pero dejando un resquicio de duda, es también el origen del nombre Diego. Y bueno, existen otros nombres que también tienen un origen común, aunque esos nombres originarios no han sido tan prolíficos como Jacobus. Sofía y Sonia, Eulalia y Olaya, Águeda y Ágata, Juan e Iván, María y Miriam. Y yo creo que con esto ya tenemos bastante por hoy. Así que este peluche se va a su estuche. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice voz? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no! Siempre decimos que en español existe la doble negación. Yo no sabía nada. Hola, buenas tardes. En español, negación más negación da un resultado negativo. No sabía nada no significa que supiera algo. En inglés, sin embargo, las dos negaciones darían un resultado positivo. Y se deduciría que entonces sí que sabemos algo. Podríamos decir que los hispanohablantes somos muy pasionales, negativos, pero también podríamos decir algo que tuviera un poquito de sentido, como que en español no existe la doble negación. Vale, antes de nada, ¿qué pasa en otras lenguas además del inglés? ¿Antes de nada o antes de todo? Yo diría antes de nada, pero si lo piensas no tiene mucho sentido. Sería antes de todo lo que voy a contar. Bueno, aunque todas sean correctas, la RAE recomienda usar las que tienen nada. Pero no es muy lógico, ¿no? Bueno, es que nada también tiene el significado de cualquier cosa. ¿Ah, sí? Nada viene del latín nata, que es una sustancia espesa, blanca y bastante calórica que se forma sobre una capa de leche. ¡Que no! Que es el participio femenino del verbo nacer. A ver, nada significa cualquier cosa porque en latín significaba nacida. Según una teoría, esta palabra viene de una expresión latina, nulla res nata,
ninguna cosa nacida, es decir, nada. Y lo más interesante es que de esta expresión vienen los nadas de otras lenguas romances. De nula viene la palabra italiana y rumana. De res, la catalana y occitana. Y de nata, la española y la portuguesa. Hay más teorías sobre el origen de la palabra nada, pero esta es la más sencilla y os la he contado siguiendo el principio de la navaja de Ockham. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Vale, ya que has sacado las otras lenguas romances, ¿también tienen doble negación? A ver, si me estás haciendo esta pregunta es que todavía no sabes mucho de otras lenguas romances. Yo, como tengo un C2 en italiano y en francés, que no. Pero estoy aprendiendo mucho francés en Lingoda. Y he aprendido que en francés tienen una cosa muy rara que se usa después del adverbio negativo ne. Ellos no dicen je ne sais, ellos dicen je ne sais pas. Si os quedáis hasta el final del vídeo, os digo de dónde viene ese pas. Y qué es lo que me gusta de la metodología de Lingoda. ¿Entonces tienen doble negación o no? Sí y no. Sí, si entendemos que el español tiene doble negación. Y no, si entendemos que lo que nosotros creemos que es una doble negación, en realidad no lo es. ¿Y? A ver, lo que quiero decir es que el español no es una lengua tan especial. El resto de las lenguas romances funciona prácticamente igual. Todo el mundo piensa que existe la doble negación porque decimos frases como no me quiere nadie. Y no significa que te quiera alguien, lo siento. Pero es que esto, en realidad, no es una doble negación. En español y en otras lenguas romances, si negamos dos veces, la negación se anula y tenemos un resultado positivo, igual que en inglés. ¿Qué pasa si decimos Dorotea es irracional? Pues que con algunos matices estaríamos diciendo que Dorotea no es racional. Y si decimos Dorotea no es irracional, estaríamos diciendo que Dorotea es racional. Es decir, que las negaciones se anularían y tendríamos un resultado positivo. Y esto significaría que en español no tenemos doble negación en el sentido de que dos negaciones tienen un resultado también negativo. Pero a ver, si yo digo que no sé nada, no estoy diciendo que sepa algo. O si digo que no lo entiendo nunca o que no se lo digo a nadie, no estoy diciendo que lo entienda siempre o que se lo diga a alguien. Si dices que en español no existe la doble negación, ¿por qué en estas frases sí? Porque nadie y nada no son palabras negativas. Ninguno, nadie, nada, nunca, jamás, incluso ni y sino son términos de polaridad negativa, pero no niegan nada. No me quiere nadie. En esta frase hay una palabra que niega, no. Y nadie es un término de polaridad negativa, es decir, una palabra que se ve arrastrada por la negación. Es un tipo de concordancia, pero en sí misma no niega nada. Me quiere nadie. Cualquier hablante medio considerará que esta frase no es aceptable. Nadie no tiene capacidad para negar en esta posición. Pero esto que os estoy contando no es exclusivo de las lenguas romances. En inglés también existe la polaridad negativa, es decir, esta concordancia que tenemos que hacer. I have something es una frase positiva, perfecto. Pero ¿qué pasa si la queremos hacer negativa? I don't have something, no funciona. Tenemos que cambiar something por anything, por la misma razón de concordancia. La concordancia de la negación es súper importante. Y se puede ver incluso cómo a veces influye en el verbo. El imperativo positivo es come, pero el negativo no comas, o mi modo favorito. Creo que lee mucho. No creo que lea nada. Esta concordancia es tan importante como la concordancia que existe entre persona y número y pronombre y verbo, o entre género y número y adjetivo, artículo y sustantivo. Pero no es el único inductor negativo, o sea, la palabra que exige esta concordancia. También tenemos, por ejemplo, los verbos dudar y negar. Dudo que tenga nada. Niego haberlo visto en ninguna parte. A ver, un momento, porque si cambio nadie de sitio, la cosa cambia. Nadie me quiere funciona perfectamente. Bueno, aquí ya tenemos un problemita con la sintaxis. La sintaxis es la parte de la lingüística que estudia cómo se combinan los sintagmas, o sea, palabras o grupos de palabras que tienen una función sintáctica, como el complemento directo, el sujeto. Nadie me quiere. Cuando una de las palabras de polaridad negativa se pone delante del verbo, se carga de sentido negativo y por lo tanto no es necesario usar el adverbio no. Pero esto tan raro no ha sido siempre así. En castellano medieval, hasta 1440, lo normal era
nadie no me quiere. Y hoy en día sigue existiendo en zonas andinas, en Paraguay y en áreas de España en las que el castellano coexiste con el catalán. Yo, experta en catañol, os diré que es muy común escuchar el tampoco no. En todos los casos parece ser un calco de las lenguas con las que convive el castellano. ¿Pero por qué? O sea, ¿es que en latín estas palabras no eran negativas o qué? Todo tiene que ver con la etimología de estas palabras. Inciso. Hay muchísimas teorías acerca de esto y es un tema muy complicado. Todo lo que os voy a contar es una conclusión de varios artículos, pero en ninguno se explica esto tal cual os lo voy a explicar yo. Las palabras que tienen esta polaridad negativa son palabras que no eran negaciones en latín. Por eso no funcionaban como negaciones y necesitaban el adverbio que sí negaba. No. ¿Y qué pasa con nunca? Porque esta palabra en latín sí que era una negación. Ya, ahí me has pillado. No he encontrado ninguna explicación, así que lo más probable es que sea por analogía a estas palabras. Esta es la excusa del lingüista cuando no tiene ni idea de por qué ha ocurrido algo. Un médico cuando no sabe lo que te pasa te dice, pues será un virus. Pues un lingüista te dice, será por analogía, y ya estaría. Pero a ver, se usa como excusa porque la analogía es un fenómeno muy frecuente y un gran motor del cambio lingüístico. Es decir, la analogía funciona en muchísimos casos, solo que también se presta mucho a ser una excusa. Pues eso, como los virus. Así que usar no con estas palabras era algo habitual en el castellano medieval hasta 1440. A partir de aquí empieza a notarse una vacilación entre la forma medieval y la forma moderna. Cuando ocurren este tipo de cambios, lo normal es que la forma clásica y la forma moderna convivan durante un tiempo hasta que una triunfe y la otra se pierda. Por ejemplo, en textos del siglo XV es común ver la forma debría en lugar de debería. Es muy curioso porque en este caso la forma moderna, la irregular, no triunfó y sí lo hizo la forma clásica, a diferencia de podría y podería, donde triunfó la forma. Ver la forma debría en lugar de debería. Es muy curioso porque en este caso la forma moderna, la irregular, no triunfó y sí lo hizo la forma clásica, a diferencia de podría y podería, donde triunfó la forma moderna. Con el uso del adverbio no ocurrió así. Desde 1440 hasta 1460 conviven las dos formas, hasta que la forma moderna se convierte en la mayoritaria. Y a partir del siglo XVI, la forma medieval ya es marginal. Este cambio se da en un periodo de tiempo bastante corto. Se cree que nació de forma espontánea en varios lugares al mismo tiempo, ya que los textos en los que se ve el cambio son de autores de Castilla, Andalucía o Aragón. Y claro, el hecho de que surgiera espontáneamente en varios lugares pudo ayudar a que se expandiera de forma tan rápida. Repito que todo esto es una visión parcial y resumida de algo muy amplio y muy complejo. Pero lo que sí podemos decir es que en español no existe la doble negación tal y como la habías entendido hasta este momento. Pero oye, que si tú quieres seguir diciendo que sí, porque eso te hace más interesante, porque hablas una lengua súper especial, adelante. Pero ya te he dicho que otras lenguas romances son igual de especiales. Y yo diría que el francés lo es todavía más. ¿Por qué se dice je ne sais pas? ¡Qué pronunciación, eh! Bueno, es que las clases de Lingoda están muy enfocadas a la comunicación. Aunque también hay actividades escritas, que por cierto, esto con el francés es una tortura. Se trabaja muchísimo la comunicación oral y los profes están muy pendientes de tu pronunciación. Bueno, pero ¿de dónde viene pa en francés? Ah, pues eso es súper interesante. Pero te estaba diciendo que como en Lingoda hay profes de muchísimas regiones diferentes, acabas escuchando muchísimos acentos diferentes. A mí me encanta tener cada vez un profesor con un acento diferente porque luego me resulta más fácil entender a los invitados de Liga Románica que no tengan un acento como Lisa. Pero quizás a vosotros os interesa un acento particular porque queréis vivir en ese lugar, o porque tenéis más contacto, o simplemente porque os gusta. Entonces, cuando reservas una clase, puedes ver qué profesor la da y si te metes en su perfil, puedes ver información sobre ese profesor, como de dónde es. Además, las clases están muy guiadas con los materiales de Lingoda. Duran siempre 1 hora y si vas más rápido, porque tu grupo tenga más facilidad, siempre hay contenido extra para practicar lo que has visto ese día. O sea, nunca terminas antes de tiempo porque, uy, ya hemos terminado. Que a mí esto me ha pasado en algunas escuelas. También es verdad que en mis clases no solemos terminar antes porque yo pregunto un poquito. Soy consciente de que soy un poco intensa como estudiante, bueno, y como persona en general. Pero los profesores siempre se han tomado el tiempo para explicármelo todo. Podéis hacer el sprint o el super sprint de inglés
español, francés o alemán. Y si usáis el código Elena Sprint. os hacen un descuento de 20 euros o 25 dólares. Vale, ¿y lo de pa en francés? Bueno, este es también un tema muy complicado y muy amplio, pero ya se usaba en latín con la estructura nec passum, literalmente no un paso, es decir, ni un paso, nada. Je ne sais pas, yo no sé un paso, yo no sé ni un poquito. Pero lo más curioso aquí es que en el francés coloquial el pas está ganando cada vez más fuerza y está desbancando al adverbio negativo. Ahora es muy común escuchar je sais pas sin el adverbio negativo. Bueno, como os he dicho, un C2 en francés. Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no! Hola hijos de Newton, ¿listos para este completamente el cerebro? Hoy sí les va a estallar muchísimo. Bienvenidos a un vídeo muy especial, diferente. Hoy vamos a hacer un debate a tres donde el tema central son las matemáticas. Y tenemos una muy buena excusa, el centenario de la muerte de un matemático muy especial, Ramanujan. Y con esta excusa, que yo creo que es justificada, vamos a adentrarnos en cuestiones tan profundas como ¿realmente las matemáticas pueden describir la naturaleza? ¿El cosmos? ¿Las matemáticas están ahí? ¿Se descubren o se inventan? ¿Es necesario que exista el ser humano para que existan las matemáticas? Pues son preguntas, estas sí, muy interesantes, que hoy vamos a abordar con el calor de la compañía de dos personas muy especiales que van a dar su visión, su enfoque acerca de estas dos preguntas. Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático, investigador y profesor en la Universidad de La Rioja, en España. Además, muy popular divulgador en los canales de YouTube como Derivando, pero también en programas de televisión como Órbita Laica, donde es compañero. Además, amigo y compañero de fatigas en un montón de actividades de divulgación que hemos hecho juntos en Big Bang. Y por otro lado tenemos a José Stein, físico argentino, doctor, especialista en teoría de cuerdas y trabajando para el Instituto Galego de Altas Energías y la Universidad de Santiago de Compostela, también muy conocido comunicador de la ciencia. Así que ya está todo listo, no me enrollo más porque tenemos muchísimas ganas de conocer la opinión de estos dos genios acerca de esta amplia cuestión. ¿Listo para que se estalle el cerebro? Allá vamos. Centenario de Ramanujan, pelos de punta, ¿no, Edu? Un día muy especial para matemáticos. Sí, Ramanujan es, bueno, el centenario de Ramanujan, de la muerte de Ramanujan, es un día, se produjo el día 26, fue el centenario de la muerte de Ramanujan, que murió en 1920, muy joven, Ramanujan es uno, yo creo que tenía como 32, en los 30 y pocos. Exactamente, 32. Ramanujan, o Ramanujan, no sé cómo se pronuncia mejor, pero Ramanujan, nos vamos a quedar con ello. Pues es dentro de las matemáticas algo así como el paradigma del genio puro, ¿no? Del genio en el sentido de que su fuerza motriz es la intuición. Entonces Ramanujan es un muchacho, cuento un poco así, un poco a un repaso muy leve su biografía. Es un muchacho que nace en la India y pronto ya se ve que es un niño prodigio de alguna forma, ¿no? Para las matemáticas. Empieza a despuntar en las matemáticas desde muy jovencito y sus profesores sienten que no tienen más que enseñarle, que le van dirigiendo a gente superior en cuanto a conocimientos matemáticos. Ellos sienten que no tienen mucho más que enseñarle y él se va haciendo una formación bastante autodidacta en cuanto a las matemáticas, ¿no? Se cuenta siempre una historia que un amigo suyo le regaló un libro repleto de resultados, como de una colección de teoremas, una colección de resultados, y él por su cuenta los miraba, los entendía los resultados, aparecían sin demostraciones, ¿no? Digamos que eso es una de las características que tuvo la formación matemática de Ramanujan, y él empieza a generar sus propios resultados, empieza a
a generar resultados de un tipo de matemática que luego hablaremos un poco más profundamente, de un tipo de matemática que no es la que ha recibido, que empieza a generar resultados de un tipo muy teórico, vamos a decirlo, muy difícil, que en el sentido de que exige una familiaridad muy grande con los números. Con los números entendidos, sobre todo con los números reales, pero también con los enteros, con el sistema numérico, ¿no? Ramanujan no se tira hacia algo que está surgiendo en el centro de la matemática en ese momento, que es la matemática estructural, los herederos de Galois, Emmy Noether, que la nombrabas antes, de Hilbert. Esto Ramanujan no lo toca siquiera. Él se va más a lo que vamos a hablar luego un poquito más tarde, que es la interacción entre la teoría de números y el análisis complejo. Vamos a darle por ahí, ¿no? El análisis, el cálculo complejo, y la teoría de números, qué tienen que ver y cómo él las domina. Bueno, el caso es que estando en India, sus resultados, él escribe una carta, sus resultados van siendo cada vez más especializados, más potentes, más fuertes y más incomprendidos en su círculo matemático. Entonces decide él, junto con a gente que le aconsejó, algunos profesores y compañeros matemáticos que le aconsejaron, decide ponerse en contacto con la matemática inglesa, con los matemáticos de Oxford, de Cambridge, y escribe cartas que no son atendidas, nadie le hace caso. Y esto ocurre, ¿no? A veces, yo supongo que vosotros recibiréis, yo recibo también correos de gente pues que de repente ha descubierto no sé qué cosa, ¿no? O ha encontrado una prueba para el teorema de Fermat, o para la conjetura de Goldbach, o para la conjetura de Collatz. Problemas que, digamos, son fáciles de entender, pero son muy difíciles de demostrar. Rara vez recibo, por ejemplo, un correo diciéndome: he demostrado la hipótesis de Riemann. No, porque para entrarle a la hipótesis de Riemann ya necesitas un bagaje, ¿no? Sin embargo, a la conjetura de Goldbach, cualquier número par se puede poner, par mayor de 4 se puede poner como suma de dos primos, pues bueno, pues cualquiera le puede meter mano en principio a eso, ¿no? Por eso recibo más. Bueno, entonces estas cartas van llegando a matemáticos ingleses hasta que llega una carta a Hardy, a Gottfried Hardy, que es uno de los mayores especialistas en teoría de números y en análisis del principio del siglo, uno de los grandes matemáticos del momento. Se decía entonces que los tres mejores matemáticos en cuanto al cálculo, análisis y teoría de número eran Hardy, Littlewood, que era el colaborador de Hardy, y Hardy-Littlewood, que eran los artículos que firmaban entre los dos. Decía que esos tres eran los mejores matemáticos que había: Hardy-Littlewood y Hardy-Littlewood. Bueno, le llegan las cartas a Hardy y él las ve y al principio pasa de ellas. Dice: ¿esto qué es? Una notación nada estándar, ahí esto no es nada riguroso, aquí no hay pruebas ni nada. Pero por lo que sea, comienza a leer los resultados y se empieza a dar cuenta de que ahí hay genialidad, ¿no? De que ahí hay algún genio, porque dice: estos resultados son tan hermosos y tan difíciles que es difícil que sean copiados, o que sean falsos incluso, porque Hardy era una persona, luego también podemos sacar ese tema, que creía que la única matemática posible es la matemática bella, y que incluso la belleza de la matemática es un cierto criterio de su verdad, de su rigurosidad, ¿no? Entonces hace caso a los resultados de Ramanujan, se da cuenta de que muchos son resultados recientes, que incluso algunos suyos, que le ha costado probar y que allí están enunciados como de repente salidos de la nada, venidos en una carta desde la India. Otros falsos, había resultados falsos, otros muy conocidos, había resultados muy conocidos, y otros de repente había joyas desconocidas que él consigue demostrar por su parte y decide llamar a Ramanujan a Inglaterra. Así que Ramanujan se va con él, va a Cambridge con Hardy, trabaja con Hardy, con Littlewood. Es muy bonito como lo cuentan en la película El hombre que conocía el infinito, donde tenemos ahí a Dev Patel haciendo el papel de Ramanujan y a Jeremy Irons haciendo el papel de Hardy. Y ellos dos tienen una colaboración hermosa en la que está por un lado ese genio puramente intuitivo de Ramanujan y la matemática formal, entrenada, rigurosa de Hardy, que trata de hacer que Ramanujan siga también esos métodos, ¿no? Sea capaz de demostrar sus resultados, sea capaz de seguir un método riguroso. Y es bonito porque se ve muy bien algo que fue como un paradigma de lo que es un matemático.
matemático siempre anda a caballo entre su propia intuición y el rigor de las demostraciones. Entonces esto fue como personificado, esos dos personajes que tiene siempre un matemático teórico dentro, fue personificado en la colaboración entre Ramanujan y Hardy. Hardy escribió más adelante Apología de un matemático, que es un libro que recomiendo vivamente, es un libro precioso. Ha sido catalogado como uno de los libros que son que mejor describen el proceso creativo en cualquier arte, no solo en la ciencia, sino en cualquier proceso creativo. Y ahí Hardy explica cómo para él fue un auténtico privilegio la colaboración con Ramanujan. Él dice que puede vanagloriarse de que él ha estado trabajando con Ramanujan de igual a igual. Para él lo admiraba muchísimo. De hecho, dice, si yo tuviera que dar una puntuación a los matemáticos, quiero recordar los números, ¿no? Si no los tengo bien, alguien seguro en los comentarios los puede poner bien. Dice, yo a mí mismo me daría un 25, a Gauss le daría un 80, a Ramanujan le pondría un 100 en cuanto a los puntos, ¿no? Por encima de Gauss incluso. Que son palabras mayores, ¿eh? Yo creo que ahí, bueno, Hardy se deja llevar también por su amor por Ramanujan, ¿no? Pero es verdad que son resultados geniales y que de alguna forma cambiaron al menos una parte de la matemática. A mí me preguntan muchas veces gente que quiere entrar en las matemáticas qué cosas tiene que saber de inicio para poderse poner a empezar con las matemáticas en serio. Y yo casi siempre suelo recomendar dominar el cálculo en una variable y dominar el álgebra lineal. Bueno, pues si vamos por la parte del cálculo, en una variable, en varias variables, el análisis armónica, el cálculo complejo, ahí Ramanujan hizo algunas aportaciones que son de las que más nos gustan a los matemáticos, ¿no? Que son las que unen campos diferentes. Y hay toda una parte de la teoría de números que para Hardy era la joya de la matemática, y para Gauss también. Gauss decía que la aritmética es la joya de la matemática. Lo que pasa es que Gauss la ataca desde un punto de vista más algebraico y Hardy desde un punto de vista más del cálculo, del análisis armónico. Pues en ese área, en esa conjunción entre el análisis armónico y la teoría de números, es donde Ramanujan hace sus aportaciones más importantes, ¿no? Además de las más conocidas como fórmulas para el cálculo de E, de pi y otras constantes, ¿no? Ahí Ramanujan hace gala de una creatividad asombrosa, o sea, un dominio como íntimo de los números. Yo creo que nadie en la historia ha tenido y probablemente tendrá una intimidad tan grande con los números. Él era impresionante, se cuentan 1000 anécdotas de él sobre números enteros, pero también sus resultados son impresionantes. Esas fórmulas que él da de raíces cuadradas encadenadas, raíces enésimas encadenadas, fracciones infinitas para aproximar valores de pi, de gamma, valores de E, son realmente un monumento, son monumentales. Así que bueno, pues finalmente Ramanujan muere muy joven porque cae enfermo de tuberculosis allá en Inglaterra, vuelve a la India y allí pues sigue. Él había sido muy enfermizo toda su vida y cae enfermo y muere muy joven, dejando un cuaderno de notas que se perdió. Dejó un cuaderno de notas que se perdió y que se recuperó, si no recuerdo mal, en una de las bibliotecas de Cambridge o de Oxford, creo que fue en una de las bibliotecas de Cambridge, en los años 70. En el año 76 se recuperaron los cuadernos perdidos de Ramanujan, y es de estas cosas que cada anotación al margen, cada pequeño comentario da lugar a un paper, da lugar a un desarrollo posterior, ¿no? Así que sí, posiblemente, y yo creo que pocos nos contradirán, es uno de los genios puros de la matemática, probablemente el mayor exponente del matemático intuitivo, del matemático que establece conexiones, quizá como hay un libro, perdonad que me enrolle un poco, hay un libro de Hadamard en el que explica cómo funciona la mente del matemático, muy bueno, se llama Psicología de la creatividad en el campo matemático o algo así, Psicología de la creatividad en el campo matemático. Hadamard, otro gran matemático, realmente de los grandes también, el que probó el teorema junto con de la Vallée-Poussin, el teorema de los números primos. Hadamard decía que hay matemáticos que son capaces de establecer conexiones muy rigurosas, quizá más superficiales, y que hacen avanzar poco a poco la matemática, ¿no? Y hay otros que establecen conexiones muy profundas, estableciendo conexiones entre conceptos o hechos que en principio no están hechos para estar conectados,
y que luego traerlas al mundo del rigor, traerlas a la superficie cuesta mucho más. Entonces probablemente Ramanujan es el máximo exponente de esto, del matemático de intuición pura que luego ha lanzado una luz enorme. De hecho, hoy, un siglo después de su muerte, sigue existiendo una revista, el Ramanujan Journal, creo que es, se llama así. El Ramanujan Journal es una de las revistas que está, bueno, matemáticos profesionales publican sus artículos en torno a los trabajos que hizo Ramanujan. Realmente fue un revolucionario. Digamos que ha habido varios en la historia y algunas luces muy brillantes, quizá de mucha intensidad. Quizá podáis vosotros hacer un paralelismo con el cosmos, ¿no? Con los distintos cuerpos celestes. Hay algunas estrellas que quizá tienen una vida más joven, pero un brillo muy intenso. Ramanujan fue una de esas. Quizá Galois es otra de las que hizo una revolución enorme en la matemática. Buah, qué bestia. Sí, ¿va a decir algo, José? Sí, no, yo creo que, digamos, yo creo que el brillo de Ramanujan y esa pureza de la que habla Edu, sobre todo está en el hecho que, bueno, no es el único matemático, pero yo creo que es el más espectacular en este sentido, que pareciera que sabía todo no sé, que venía adentro, que venía con el software ya programado, porque no tuvo la oportunidad de aprenderlo. O sea, las cosas, el tipo de resultados a los que él llegó y que le mandó a Hardy y que luego siguió desarrollando, no había forma de explicar cómo, digamos, no es que él estudió ciertas cosas y luego uno podía ver una conexión entre aquello que estudió y aquello que desarrolló. No, es como si fuera alguien que estudió matemáticas relativamente elementales y fue capaz de producir resultados que ni él mismo podía demostrar. Digamos, esta cuestión de que tuviera resultados que no eran correctos, en parte es porque él no los demostraba. Él decía, cuando alguna vez se le preguntaba cómo sabía, porque él daba identidades que eran, digamos, muy antiintuitivas y en principio difíciles de demostrar, y cuando Hardy le preguntaba, le decía, bueno, a ver, demuéstramelo. Él decía, no sé, no lo puedo hacer, me los dicta una diosa al oído, ¿no? Una de las diosas indias, y la verdad es que la hipótesis más razonable es que se las dictaba la diosa, porque así explicaba. Cualquier otra hipótesis el cuaderno del que hablaba Edu, que justo yo estuve el año pasado en Cambridge y pude ir a visitar la librería Wren, donde tienen todavía, no le puedo sacar foto porque no te dejan sacar foto, pero tienen un montón de joyas de toda la historia de Cambridge, que obviamente está muy llena de joyas. Y en una parte tienen un par de páginas de los cuadernos de Ramanujan que en realidad eran hojas sueltas. Y es muy impresionante porque son una fórmula tras otra, o sea, no tiene texto. No tiene texto, directamente son identidades absolutamente no triviales. Yo creo que la no trivialidad de la teoría de números está reflejada en la conjetura de Goldbach. O sea, yo creo que una afirmación tan sencilla como la conjetura de Goldbach, que lleve, no sé, casi 3 siglos sin poder demostrarse, o sea, que simplemente que cualquier número par mayor que 4 le sume 2 primos, uno lo escucha y uno dice, venga, 105 minutos y lo demuestro. Y es muy sorprendente, y Ramanujan tiene todas estas fórmulas que concretamente con este último cuaderno, él escribió una última carta a Hardy en el 1920, poco antes de morir, y luego las cartas del cuaderno las envió la esposa de Ramanujan a Cambridge, pero estuvieron perdidas como más de 50 años. Básicamente porque Hardy las recibió y le encargó a otros 2 matemáticos que las clasificaran porque llegaron desordenadas y que le hicieran ese trabajo. Y uno de los matemáticos murió muy rápidamente, el otro se ve que se agobió, lo dejó allí, luego murió 30 años más tarde. Y cuando estaban a punto de ordenar los papeles de este matemático, y de hecho de tirarlos, o sea, cuando murió y estaban por quitar todo de su despacho, hubo alguien que tuvo el criterio, ahora no recuerdo el nombre, que tuvo el criterio de empezar a revisar y encontró estos papeles y los dio a la librería, donde recién se publicaron los 80. O sea, se encontraron en el 70 y pico, pero se publicaron en formato de libro en los 80. Y en esos papeles, en particular en la carta que le manda Ramanujan, la última carta que le mandó a Hardy, hizo algo que luego probablemente hablemos, lo comento brevemente, si después tú quieres seguir por allí. Inventó unas funciones, había unas funciones muy conocidas en matemáticas que se llaman funciones modulares, que son funciones que básicamente tienen que ver con una especie de generalización, para decirlo muy rápidamente, de las funciones trigonométricas, que son periódicas en una variable, es como si fueran periódicas en 2 variables. Y tienen cierto pedigrí por razones, estoy simplificando muchísimo, pero tenían, sobre todo en el siglo XIX,
tuvieron un impulso muy grande con grandes matemáticos del siglo XIX, y se clasificaron funciones con una serie de características que se llaman funciones modulares, y Ramanujan encontró identidades que se parecían mucho a las funciones modulares, pero que no eran. Entonces las llamó mock modular functions. Mock quiere decir fingidas. Y le mandó, en la carta la última carta que le mandó a Hardy, le envió 17 de ellas. Y luego en los papeles perdidos, que fueron el cuaderno, este último cuaderno de Ramanujan, había un montón más. Bueno, esas fórmulas, digamos, llevó décadas hasta que se hicieron públicas y empezaron a probarse. Y bueno, resulta que no solo eran no triviales, interesantes, y abrían un capítulo brillante, a tal punto que Freeman Dyson, cuando se cumplió el centenario del nacimiento de Ramanujan en el 87, en una conferencia dijo, todavía espero no morirme antes de ver las mock modular functions, o el papel que se merecen en la física, cosa que ocurrió. O sea, Freeman Dyson murió este mismo año, pero llegó a ocurrir. Después comentaremos increíblemente las funciones modulares estas de Ramanujan encontraron un huequito en la física al que se colaron recientemente. Ah, bella historia. Una de las cosas que más me sorprende de la historia de Ramanujan, y creo que es relevante a lo que vamos a hablar, es el tema de que por no tener la educación típica académica de un matemático, supongo que las soluciones que encontraría serían muy poco comunes, ¿no? Muy poco ortodoxas, ¿no? Muy originales, creativas. ¿Encontró nuevas matemáticas él? ¿Encontró una nueva forma de hacer matemáticas? En el sentido de que, vamos, hablo sin saber mucho, pero en el sentido de que, como ha dicho José, que me parece muy importante, no se puede establecer una conexión directa entre las matemáticas que él aprendió y las matemáticas que él generó. No se puede establecer una... Seguro la hay, porque ¿de dónde va a venir si no esa conexión, ¿no? Pero no se puede establecer de modo trivial una conexión entre las matemáticas que él aprendió, que él estudió y las que luego generó. Sí, podríamos decir que hizo matemáticas nuevas, ¿no? En realidad, hablando estrictamente, cualquier matemático que contribuye siempre con algo nuevo, porque si no, no es realmente una contribución. Pero las de Ramanujan supusieron, sí, es verdad, un salto que se encontró con una corriente en la que estaba ya trabajando Hardy, en varias de las áreas en las que estaba trabajando Hardy, pero sí que él hizo un salto de nivel, ¿no? Digamos, en este tipo de matemáticas. Que es lo que, igual por poner estas dos caras de lo que hablaba antes de la teoría de números, que también nombraba José, si tomamos como los dos problemas abiertos más gordos ahora mismo en teoría de números, o por lo menos los más famosos, ¿no? Vamos a poner la conjetura de Goldbach y la hipótesis de Riemann. Digamos que los métodos de análisis, formas modulares, las funciones z, que es la que tiene la hipótesis de Riemann, entran en relación con los números primos, con algo tan discreto en el sentido matemático de la palabra, con los números primos, es gracias también al trabajo de Ramanujan y a lo que hizo Hardy. Entonces digamos que en esa parte, lo que se llama la teoría de números a veces se divide entre teoría de números algebraica, que es la de estudiar los divisores a partir de la estructura de los divisores de los números, etcétera, en la que Gauss tuvo una importancia capital. Y ahí la otra rama sería la teoría de números analítica, que tiene esa conexión con el análisis armónico, y ahí es donde podemos encontrar las matemáticas de Ramanujan. Yo creo que sí, podemos afirmar sin duda, ¿no?, que Ramanujan hizo matemáticas nuevas y que dio un impulso a unas matemáticas que son muy difíciles de comprender y que a lo mejor tienen que funcionar así, también a estos saltos de intuición, ¿no? Porque es verdad que es como ver, de alguna forma, ver dónde está la meta y a ver si encuentro el camino para llegar a ella. Es un poco el trabajo que hizo con Hardy. Y una cosa súper... ¿Sí? ¿José? No, dale. Que una cosa súper curiosa de la matemática que me flipa es cómo se anticipan a la física, ¿no? O sea, realmente hay muchas historias en la física que se recuperan matemáticas totalmente abstractas y se las aplican a campos como muy modernos, ¿no? En el caso de Ramanujan, ¿dónde encontramos sus matemáticas en la física moderna? Bueno, aparece en varios lugares, pero sobre todo en teoría de cuerdas aparece de manera muy espectacular. En varios resultados, porque Ramanujan tenía justamente en estas fórmulas de los... Voy a volver un poquitito a las funciones modulares, ya sé que ya vi por ahí algún comentario que se complica, no quiero entrar en ningún detalle técnico, pero una cuestión importante en muchos problemas de física y también de matemática es el de contar. O sea, algo tan elemental que, claro, no contar lo que está a la vista, sino contar, no sé, cuántas formas hay de ordenar un conjunto, ese tipo de problemas.
Son problemas en general complicados y hay una forma de resolver muchos de estos problemas que es muy espectacular, es muy impresionante, que es, dada una función, hay una forma muy concreta de tratar esa función, que para los que algo hayan visto es algo así como hacer la serie de Taylor. O sea, hay una forma de tratar esa función en la cual cuando lo haces te arroja una serie de números naturales en la expansión de la función, y tú puedes probar en algunos casos, y Ramanujan, era el caso de Ramanujan, puedes probar que los números naturales que aparecen cuando tomas una función, que si miras la función no están allí los números naturales, están cuando la desarrollas de una cierta manera. Esos números naturales están contando cosas. Entonces, en teoría de cuerdas, por ejemplo, uno de los problemas de la teoría de cuerdas, muy rápidamente, la idea es que todas las partículas elementales son cuerdas, si uno las mira más microscópicamente son cuerdas, y los distintos tipos de partículas son distintas vibraciones de la cuerda. Pero las vibraciones de la cuerda, cuando empieza a aumentar los tonos, digamos, de la cuerda, empieza a haber cada vez más posibilidades. De hecho, empieza a crecer mucho. O sea, si uno se fija cuántas partículas hay que corresponden a una cuerda vibrando en su tercer armónico, por así decirlo, el número es mucho más grande que el de las que hay en el segundo armónico, y el del cuarto armónico es aún mayor. Entonces, uno de los problemas es cómo crece ese número. Y ese número de modos, de tonos que tiene esta cuerda cuyos tonos serían las partículas, crece como una de las funciones que Ramanujan con Hardy escribieron, una de estas funciones. Pero luego, lo más espectacular quizás, ese resultado es bastante clásico en teoría de cuerdas, pero en los últimos 10 años se encontró que en otro campo de la teoría de cuerdas, que es el intento de calcular una propiedad de los agujeros negros, Hawking y otro físico que se llamó Bekenstein mostraron hace 40 y pico de años, argumentaron que los agujeros negros deberían tener entropía, como tiene una taza de café. O sea, deberían ser sistemas como si estuvieran hechos de algo. Sin embargo, en la relatividad general, un agujero negro no está hecho de nada. O sea, tiene solamente una masa y eventualmente una carga eléctrica, si es que tiene carga eléctrica, pero los agujeros negros de verdad no tienen carga eléctrica, de hecho. O sea, tienen masa y momento angular, rota. Y nada más que eso. Toda la información de todo lo que formó el agujero negro aparentemente desaparece. Entonces es una pregunta, sin embargo, Hawking y Bekenstein tienen un argumento muy fuerte por el cual deberían tener una entropía, y la gran pregunta es, la entropía, ¿dónde reside? Porque la entropía en una taza de café está en las moléculas de agua que están vibrando, que están calientes y vibrando. Entonces, la teoría de cuerdas hay una manera de explicar esto, que es, la teoría de cuerdas tiene una serie de objetos que si uno los compone, como si fuera un Lego, forma un agujero negro. Entonces, en teoría de cuerdas se mostró que componiendo estos objetos uno obtiene el resultado de Bekenstein y Hawking, lo cual fue un gran éxito. ¿Esta no? Esa es la fórmula exactamente. Esa fórmula Parece que estaba planeado, ¿no? No estaba preparado, por lo menos. Quizá tú ya sabías que yo lo iba a decir, pero bueno, esa fórmula, digamos, la gran pregunta es, es una fórmula que creemos que es correcta, pero el lado izquierdo de la fórmula, esa S, se supone que calcula el número de estados que forman el agujero negro. Entonces, la teoría de cuerdas da una explicación a eso. Lo curioso es que cuando uno calcula ese número de estados, hay una forma de hacer el cálculo en teoría de cuerdas en el cual el cálculo no da correcto. Por razones que no, digamos, lo que uno no da correcto básicamente porque la respuesta está dada en términos de, la respuesta ingenua está dada en términos de funciones modulares. Lo que se dio cuenta un grupo de 3 físicos hace unos años es que en realidad esas funciones modulares están contando, si uno tiene un agujero negro de masa m o tiene 2 de la mitad, los está contando los dos. Entonces hay una forma de no contar la multiplicidad de agujeros negros, que es usar la función modular de Ramanujan, la MOC, Modular Function. Entonces la MOC Modular Function, que Ramanujan se le inventó, no sé, para divertirse, porque le surgió, porque se la dictó su diosa, resulta que es, si uno la expande, cuenta los estados que hay en un agujero negro en teoría de cuerdas. Es una cosa demencial, ¿no? Un cálculo que es casi un siglo posterior a lo que él hizo. Impresionante que hay una creación ahí, parece que de la nada, ¿no? Pero qué maravilla de historias también. Y qué coincidencia también que tenga la fórmula aquí perfectamente impresa en la camiseta. Pues vamos a entrar en la cuestión que precisamente partimos de base, ¿no? Esa gran pregunta, si las matemáticas se inventan o se descubren. Creo que además toda esta cuestión que estamos hablando viene muy a cuento. Pero empecemos por el principio, ¿no? Eduardo tiene un vídeo donde precisamente traza esta cuestión, y creo que el punto de partida para responder a esta pregunta sería entender
ver qué entendemos por descubrir y qué entendemos por inventar, ¿no? Eduardo, ¿nos aclaras un poquito esos términos? Sí, un poco, bueno, eso, yo hice un vídeo hablando de este tema porque es algo que es una pregunta que siempre nos hacemos y que siempre nos seguiremos haciendo, ¿no? Y que además yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta complicada, o por lo menos tiene una respuesta variada, porque realmente la formulación no debe ser esa, no si se inventan o se descubren, sino más bien en qué sentido se inventan y en qué sentido se descubren, porque yo creo que ambas cosas son, ¿no? Y que las dos tienen que ver con nuestra actividad humana, con la actividad creativa humana, ¿no? Entonces hay partes de las matemáticas en donde la acción principal es descubrimiento, es darte cuenta de algo que existía. Igual que uno dice, bueno, pues acabo de descubrir, he descubierto que había un planeta más en el sistema solar. Cuando eso se encontró, eso ya estaba ahí y nos hemos dado cuenta de que existía, ¿no? Entonces hay muchas veces que hay relaciones entre objetos matemáticos, o hay matemáticas que no nos habíamos dado cuenta que estaban allí, pero estaban y las descubrimos. Esa es la fuerza del descubrimiento, digamos, una de las actividades, ¿no? Hablo de fuerza en cuanto a línea de actividad. Y la línea de actividad de la invención, es decir, hago algo, construyo algo, un objeto o una idea que no hubiera llegado nunca a existir si no hubiera sido porque alguien ha decidido que eso tome existencia, ¿no? Cualquier invención, ¿no? Yo que sé, un teléfono móvil. Un teléfono móvil, probablemente no existiera un teléfono móvil si no hubiera habido seres humanos en la Tierra. Entonces no nos tendríamos un celular, ¿no? No lo tendríamos. Eso quiere decir que no está perteneciendo al mundo natural, etcétera, algo que solamente es artificial. No, pues realmente si uno va a mirar las partes de un teléfono, pues todas están en la naturaleza, realmente todas estaban ahí. Simplemente las hemos juntado de una forma particular, ¿no? Sí, ¿eso quiere decir que hemos descubierto un teléfono móvil que ya existía en la naturaleza? Pues no, ha sido una invención. La fuerza principal de producir eso es la invención, así como la fuerza principal de encontrar un nuevo planeta es el descubrimiento, no es la invención. No nos inventamos un nuevo planeta. Entonces en matemáticas ocurren las dos cosas y ocurren en distintos sentidos, ¿no? Para mí, y si tengo que poner el acento en una de las dos, para mí la fuerza principal de la matemática es la invención, más que el descubrimiento. Para mí. Y me voy a explicar un poquito, echándome un poquito para atrás, a esta frase que se habla mucho de Galileo, ¿no? Que dice, bueno, el mundo está escrito, la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Vale, para mí, yo me siento más a gusto si leo la naturaleza, la leemos en lenguaje matemático. La leemos nosotros en lenguaje matemático, más que esté escrita en lenguaje matemático, ¿no? Pero yo creo que es un poco el momento en el que Galileo escribió eso, o dijo eso, si es que fue Galileo, yo creo que sí, ¿no? El que dijo esto. Galileo. Es unos años más tarde que los artistas se dieran cuenta de esa